Muy buenos días, estimados estudiantes, quienes hable su profesor Carlos Pérez. En esta semana nos reencontramos para desarrollar nuestra experiencia de aprendizaje integrada número 3. Promovemos el cuidado de nuestra salud en armonía con el ambiente para prevenir enfermedades respiratorias. Actividad número 7, que corresponde para el área de matemática. Representamos con números enteros los cambios de temperatura para los estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. Muy bien, vamos a iniciar entonces nuestra actividad de los números enteros planteando una situación problemática. Leemos. En una comunidad andina, un día se registra la temperatura ambiental de 5 grados Celsius sobre cero. Luego de 2 días, se registró que estaba a 0 grados Celsius. Sin embargo, se proyecta que a los 4 días la temperatura descenderá hasta los 5 grados Celsius bajo cero, propiciando condiciones que afectan la salud de las personas, pudiendo presentar alguna enfermedad respiratoria. Pregunta: ¿cuáles son las variaciones de temperatura registradas? Si sigue descendiendo así, ¿hasta cuánto podría variar la temperatura a los 8 días desde que se registró la primera medida? Muy bien, ya tenemos la situación problemática. Si es necesario, hay que leerlo 2 o 3 veces para poder comprender. ¿Para qué? Para determinar las respuestas de las 2 preguntas. Pero antes de eso, vamos a tener un dato muy importante. Vamos a leer. La Organización Mundial de la Salud, OMS, afirma que la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo varía entre 18 grados centígrados y 24 grados centígrados o grados Celsius. Sin embargo, en nuestro país, Perú, el clima es variado. En algunas regiones tenemos un clima frío y en otras es cálido. ¿Y bien? Esto es cierto. En la región, por ejemplo, de la sierra, el clima es muy frío. En Puno, en Cusco, y en otras es cálido, como el departamento de La Libertad, Piura y Tumbes, por ejemplo. Muy bien, este es un dato muy interesante de la OMS. Muy bien, entonces, regresando a nuestra situación problemática, para poder resolver las 2 preguntas, vamos a explicar paso a paso cada una de ellas. Muy bien, identifiquemos los datos del problema, expresemos en números y símbolos y completamos la tabla. Muy bien, en todo problema tenemos que determinar los datos. Vamos a ver en nuestra tabla. Me están hablando de temperatura. La temperatura inicial. Lee el problema. En una comunidad andina, un día se registra la temperatura ambiental de 5 grados Celsius sobre cero. Significa que la temperatura inicial es de 5 grados Celsius sobre cero. Muy bien. Luego, ¿qué sucede a los 2 días? Leemos. Luego de 2 días se registró que estaba a 0 grados Celsius. Significa que bajó, disminuyó, descendió la temperatura a los 2 días 0 grados Celsius. ¿Y qué sucede luego a los 4 días? Sigamos leyendo. Sin embargo, se proyecta que a los 4 días la temperatura descenderá hasta los 5 grados Celsius bajo cero. Entonces escribimos nuestro dato en esta tabla. Recuerda que la temperatura inicial es de 5 grados Celsius sobre cero. Temperatura a los 2 días 0 grados Celsius, descendió y luego a los 4 días sigue descendiendo. ¿Y a cuánto llegó? A 5 grados Celsius bajo cero. Observa algo interesante. Tenemos el termómetro ambiental, pues que determina la temperatura, el clima, ¿no? Cuando la temperatura está sobre cero, tenemos números positivos, más 5, más 10, más 15, más 20. Y cuando la temperatura está bajo cero, significa que hace mucho frío, pues los números son negativos. Muy bien, ahora empecemos a modelar cantidades con expresiones numéricas. Escribimos las expresiones correspondientes en la tabla y respondemos a las preguntas.
tenemos la expresión verbal, de acuerdo a los datos de la situación problemática. Al inicio teníamos 5 grados Celsius sobre cero. ¿Y cómo le escribimos esta expresión en forma numérica? Vamos a escribir por acá. Sería de la siguiente manera: 5 grados Celsius. Muy bien, ahí tenemos la expresión numérica. ¿Y cómo representamos 0 grados Celsius? La expresión verbal a expresión numérica. Entonces sería de la siguiente manera: 0 grados Celsius. 5 grados Celsius bajo cero. Cuando me dice bajo cero, en este caso es negativo, negativo. 5 grados Celsius. Listo, negativo. Recuerda entonces, observa el termómetro. Cuando me indica la temperatura sobre cero, significa que hace calor, ¿no? Positivos, indicamos en este caso positivo 5, positivo 10, positivo 15, positivo 20. Hace calor en estos casos. Son cantidades numéricas positivas. ¿Y qué me dice en este caso? Cuando las cantidades son bajo cero, la temperatura es bajo cero, si las cantidades son números negativos. Muy bien, ahora sí, vamos con la pregunta. ¿Qué significa grados Celsius sobre cero? ¿Cómo lo representamos? Respuesta: significa grados Celsius positivos. Observa, sobre cero, positivo. Son mayores que cero y lo representamos con números positivos. Por ejemplo, positivo 5 grados Celsius y más 10 grados Celsius. Siguiente pregunta. ¿Qué significa grados Celsius bajo cero? ¿Y cómo lo representamos? Significa grados Celsius negativos. Son menores que cero y lo representamos con números negativos. Por ejemplo, en este caso, menos 5 grados Celsius o también menos 10 grados Celsius. Muy bien. Ahora sí, pasemos a la siguiente actividad. En este caso, representemos, me dice, en la recta numérica las cantidades encontradas y determinemos la variación a los 2, 4, 6 y 8 días, de acuerdo a la situación problemática. Muy bien, quiero saber en este caso la variación de las temperaturas a los 2 días, a los 4, 6 y 8 días. Veamos. Recuerda la recta numérica. Tenemos nuestra recta numérica y vamos a iniciar en este caso con la temperatura inicial. ¿Te acuerdas? ¿Cuánto fue la temperatura inicial? 5 grados Celsius. Muy bien. ¿En dónde lo ubicamos? Por mayor comodidad, vamos a ubicarlo en esta parte, que inicie por acá. 5 grados Celsius, en este caso, la temperatura inicial. Dibujas tu recta numérica y entonces indicamos la temperatura inicial fue de 5 grados Celsius. Muy bien. ¿Qué sucede al segundo día? Descendió. Descendió, entonces fue de 0 grados Celsius, ¿correcto? Si tenemos 5 en esta parte, vamos a contar. Contamos. A ver, vamos a contar por acá. Sería 4, 3, 2, 1 y 0. En este caso, la temperatura aquí en esta parte a los 2 días me indica que fue de 0 grados centígrados. Y luego, ¿qué sucede a los 2 días más? La temperatura fue de negativo 5. Negativo 5, ¿correcto? Veamos, contamos. 0 sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Está bien entonces. Eso fue a los 4 días. Y así seguimos a los 4 días. ¿Qué más? A los 6 días. Seguimos contando. Menos 6, menos 7, menos 8, sigue descendiendo, menos 9 y menos 10. Entonces, tenemos a los 6 días, ¿cuánto? Menos 10, menos 10. Escribimos acá entonces, menos 10 grados centígrados. Y seguimos avanzando. A los 8 días, menos 10. Sigue descendiendo, menos 11,
menos 12, menos 13, menos 14 y menos 15. Entonces, en este caso, a los 8 días, la temperatura fue de menos 15 grados Celsius. Muy bien. Ahora, ¿qué quiero saber? La variación de la temperatura. ¿Cuánto fue la variación de la temperatura a los 2, 4, 6 y 8 días? Si te das cuenta, al contar, tú mismo te vas a dar cuenta de cuánto en cuánto fue el descenso cada día. A los 2 días, a los 4 días, de cuánto en cuánto descendió. De 5 en 5. Como dice descendió, significa que descendió menos 5, ¿correcto? Menos 5. Y va bajando la temperatura de 5 en 5. Y cuando me dice de 5 en 5 desciende, significa entonces numéricamente menos 5. Muy bien. Entonces, vamos a responder a la primera pregunta. ¿Cuáles son las variaciones de temperatura registradas? Respondemos. Las variaciones de temperatura son de menos 5 grados centígrados cada 2 días. Recuerda, temperatura inicial 5 grados Celsius. A los 2 días, 0. Significa que descendió menos 5. Sigamos a los 4 días, menos 5. Sí. Siguió descendiendo también menos 5. ¿Correcto? Muy bien. Esto es numéricamente negativo 5. La siguiente pregunta. Si sigue descendiendo así, ¿hasta cuánto podría variar la temperatura a los 8 días desde que se registró la primera medida? Recuerda, la primera medida fue de 5 grados Celsius. Y la última, a los 8 días, ¿cuánto registró? Menos 15. Y si quiero saber la variación, ¿no? Quiero saber hasta cuánto, dice, podría variar la temperatura a los 8 días, desde que se registró la primera medida. En este caso, yo quiero saber la variación de la temperatura a los 8 días. Este símbolo, variación de temperatura, en este caso, ¿qué consideramos? ¿Cuánto ha variado la temperatura? Consideramos entonces la temperatura final, esta es la temperatura final, ¿correcto? Temperatura final y la temperatura inicial. ¿Qué hacemos entre ambos? Para saber la variación, tengo que restar, ¿cuál? La temperatura final, que es menos 15, menos la temperatura inicial. Aquí está más 5, que es lo mismo también que 5 solamente. Y sumamos, recuerda, cuando tenemos números enteros, menos 15, menos 5, menos 15, menos 5, esto es igual a menos 20. Recuerda, cuando sumamos números enteros, si ambos tienen el mismo signo, este signo se mantiene. Menos 15, menos 5, entonces menos 20. Muy bien, ya tenemos entonces las respuestas de la situación problemática. Yo quería saber cuáles son las variaciones de temperatura registradas. Entonces, en este caso, cada 2 días la temperatura disminuye de 5 en 5. Y numéricamente, ¿cómo lo representamos? Con el número menos 5. En la segunda, me están preguntando, si sigue descendiendo así, ¿hasta cuánto podría variar la temperatura a los 8 días? ¿No? Desde que se inició o se registró la primera medida. Repito, este símbolo me indica que la variación de la temperatura desde el primer día, ¿no?, de la temperatura inicial hasta los 8 días, que es la temperatura final. Sería entonces la temperatura final menos 15 restado con la temperatura inicial. En este caso he considerado solamente 5. No es necesario ya considerar el signo positivo. Signos iguales se suman y tenemos que esto es menos 15, menos 5, menos 20. Muy bien, ahora sí, vamos a borrar para pasar a la siguiente diapositiva. Los números enteros en la recta numérica. Recuerda,
Vamos a ver entonces qué es el conjunto de los números enteros. Antes de ubicar los números enteros en la recta numérica, tengo que saber qué es el conjunto de los números enteros. Leemos, es el conjunto formado por todos los números positivos. Y recuerda, ¿cuáles son esos positivos? Los números naturales. El 0, el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y los números negativos. Menos 2, menos 1, etcétera, etcétera. Y se representa con la letra Z. Es decir, a los números enteros entonces lo vamos a conocer o representar con la letra Z. Veamos por acá. Tienes tu recta numérica. En el centro ubicamos al 0, en este caso. Y a la derecha del 0 tenemos los números positivos. En algunos casos no se considera el signo, se sobreentiende. 1, 2, 3, 4, 5 al infinito. Y a la izquierda, ¿quiénes tenemos? A los números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Muy bien, ahí tenemos nuestra recta numérica. Y otro dato importante también. En este lado se consideran a los números enteros positivos también y a la izquierda a los enteros negativos. Ahí está. Todo el conjunto de estos viene a ser los números enteros. Muy bien. Ahora sí, pasemos a ver. En conjunto, tenemos entonces a Z, a los números enteros, ¿a quiénes? Al infinito negativos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Muy bien, esta es la forma gráfica, en forma de conjunto a los números enteros. Muy bien, ¿y para qué me sirve la recta numérica? Pues para ubicar de manera ordenada a los números enteros. Recuerda, a la derecha tenemos los números positivos, que son los naturales, y a la izquierda los números negativos. Continuamos. Desarrollamos las actividades propuestas. A ver, primera actividad. Marca el punto menos 7 en la recta numérica. Tengo aquí mi recta numérica y quiero marcar con un punto. El punto dice menos 7. ¿Dónde lo ubicamos? Observa. Ya me están dando como dato. En el centro tenemos al 0 y a la derecha positivo 7. Significa que en este caso va aumentando de 7 en 7. Pero yo quiero menos 7, el opuesto de 7. ¿Cuál será? A ver, el menos 7. ¿Dónde lo ubicamos? Vamos a ubicar entonces, en este caso sería, a ver, como es negativo 7, sería a la izquierda. Sería entonces por acá. Ahí está. Entonces ya ubicamos al número negativo 7. Por acá entonces lo escribimos, menos 7. No puede ser más allá, más lejos. Bien, observa al inicio en la situación. Del 0 al 7. Va aumentando de 7 en 7. Entonces a la izquierda también disminuye de 7 en 7. Muy bien. Ahora sí. B. ¿Qué número representa el punto celeste en la recta numérica? Observa, tienes la recta numérica en forma vertical. Tienes el 0 y hacia arriba 5, positivo 5. Significa que está aumentando de cuánto en cuánto. Está aumentando de 5 en 5 a 5. Y hacia abajo disminuye de 5 en 5. Entonces también en este caso va a disminuir de 5 en 5. Disminuye de 5 en 5. ¿Correcto? Y hacia arriba aumenta de 5 en 5. ¿Y qué punto sería este color celeste? A ver. Muy bien, en este caso sería menos 10, negativo 10. ¿Correcto? Ya tenemos ahí nuestra respuesta. Entonces, el punto celeste representa el número menos 10. C. ¿Qué número representa el punto celeste en la recta numérica? En este caso tenemos una recta numérica horizontal. Analicemos. ¿De cuánto en cuánto está aumentando? Veamos por acá entonces. Observa. El 0 a la izquierda disminuye 4. Y a la derecha también lo mismo. Aumenta en 4. Entonces significa entonces
tenemos por acá, si tengo 0 a 4, aumenta de 4 en 4. Más 4, aquí será también más 4. Sería entonces, ¿cuánto? Sería 8. Si sigue aumentando 4 más, sería 12. ¿Correcto? 12. Y si seguimos, el punto celeste sería 12 más 4, 16. Listo. La respuesta en este caso, el punto celeste, representa el número 16. Continuamos. D. Marque el punto 8 en la recta numérica. Observa, ¿qué te dan? Tenemos el centro, el 0, y a la izquierda menos 2. Significa entonces, en este caso, está disminuyendo de 2 en 2. Si disminuye de 2 en 2, entonces a la derecha, ¿no? Sería el opuesto. Aumenta de 2 en 2. Más 2, sería más 2 más, sería ¿cuánto? 2, 4, 6 y 8. ¿Correcto? A ver, veamos. 0, acá sería 2, más 2, 4, más 2, 6 y 8. Entonces, si me dice marque el punto, yo tengo que marcar el punto, ¿correcto? Marcamos entonces el punto por acá, de color, a ver, color verde. Listo, ahí está, ya lo marqué el punto. A continuación, resolvemos la situación. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú, CENAMI, registró las temperaturas a las 2 horas en la ciudad del Cusco durante 10 días, como se muestra en el siguiente gráfico. Muy bien, tenemos registrado mediante este gráfico las temperaturas en la ciudad del Cusco. En la parte horizontal tenemos los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y la segunda semana de lunes, martes y miércoles. Y en la parte vertical, las temperaturas. Positivo 2, 4, 6 y negativo 2 y 4. Muy bien, vamos a responder a la primera pregunta. Número 1. ¿Cuántos grados Celsius desciende la temperatura ambiental del miércoles de la primera semana hasta el día viernes? Bien, necesitamos entonces saber cuánto desciende la temperatura del día miércoles hasta el día viernes. Entonces identifiquemos del día miércoles de la primera semana, cuánto fue la temperatura. Observa cuánto fue la temperatura en ese día. Vamos a trazar una línea y observamos que el día miércoles la temperatura fue de 4 grados Celsius. ¿Correcto? ¿Listo? Anotamos por acá, lo vamos a registrar, lo marcamos. Y el día viernes se registró una temperatura de 2 grados Celsius. Por acá vamos a registrarlo, en este caso indicar que fue de 2 grados Celsius, pero en este caso fue negativa la temperatura. Hizo frío ese día, hizo mucho frío. Muy bien, y quiero saber, de acuerdo a la pregunta, hay que leer detenidamente cuántos grados Celsius desciende la temperatura ambiental. Veamos entonces, vamos a resolverlo con las operaciones. Número 1, quiero saber la variación de la temperatura, en este caso, cuánto ha variado. La variación sería entonces restar la temperatura final, que fue el día viernes, en este caso negativo, 2, restado menos, en este caso restando, con la temperatura inicial, que fue el día miércoles. ¿Cuánto fue? De 4 grados Celsius. Muy bien, tienes una operación de números enteros. Negativo 2, ¿no? Menos 2, menos 4, vas a sumar, entonces en este caso sería negativo 6. Recuerda, cuando sumas números negativos, se suman, ¿no?, ambos números, pero se mantiene el signo negativo en este caso. Entonces, la respuesta sería que desciende 6 grados centígrados. Muy bien, como es negativo, entonces desciende 6 grados centígrados de la respuesta. Número 2.
¿qué semana y día descendió más la temperatura ambiental que el resto de los días? Observa. ¿En qué día se registró este caso? ¿En qué día fue? El día lunes. Observa, tenemos el pico más bajo con respecto a los otros días. Observa los picos más bajos, ¿no? Donde se registró mayor descendencia, ¿no? Mayor descenso de la temperatura. Fue el día lunes de la segunda semana. Entonces vamos a responder a la pregunta número 2. Fue en la segunda semana del día lunes. Segunda semana, día lunes, se registró mayor descenso o más descenso en la temperatura. Claro, ese día hubo mayor descenso, el día lunes de la segunda semana, donde hizo más frío que los otros días. Tercera pregunta, ¿entre qué días casi se mantuvo la temperatura? Respondemos, ¿entre qué días casi se mantuvo la temperatura? Observa nuevamente el gráfico en donde hay una temperatura constante, que no hay mucha variación. Observa, en esta parte horizontal hay que fijarnos. ¿Entre qué días? Entre día sábado y entre día domingo. No hay aumento ni descenso, ¿no?, de la temperatura. Hay un ligero aumento, pero no se aprecia mucho. Entonces respondemos en este caso, ¿entre qué días casi se mantuvo? Casi se mantuvo, respondemos, casi se mantuvo la temperatura entre los días sábado y domingo. Listo. Ya tenemos entonces, chicos, las respuestas de esta situación problemática. Muy bien, eso es todo por hoy y nos estamos viendo en la próxima clase. Gracias.